acompañe de pie en esta ocasión. Libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a dar lectura a partir del versículo 1, pero desde la segunda oración del versículo 1 del capítulo 8. La segunda oración del versículo 1 en el capítulo 8 de Hechos. Y vamos a leer hasta el versículo 25. ¿Lo tiene, amado hermano? Amén. Ok, muy bien, excelente. Vamos para allá. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, les prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo les había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria se había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondiendo: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia, Padre, para que me ayudes a predicar tu palabra de una manera clara, precisa, fiel al texto, pero sobre todas las cosas que Cristo sea exaltado y glorificado. Padre, que en medio de todo lo que digamos sea tu nombre bendito por siempre. Dios mío, ayúdame, Señor Padre, dame sabiduría e inteligencia, que tu Espíritu Santo me guíe por tu palabra para ser fiel a ti, Señor, y que sea ella la que traiga arrepentimiento y fe a los corazones, Señor, y afirme a aquellos en tu verdad, por Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Se pueden sentar?
Siempre hay porciones de la Biblia que yo pienso que van a ser fáciles y cuando empiezo a estudiarla me di cuenta que no es tan fácil. Y esta es una de ellas. El capítulo 8 de Hechos, hay una transición, o comienza a haber una transición de lo que es la expansión del Evangelio en Jerusalén para comenzar a extenderse a lo que es Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y en estos próximos dos domingos que vamos a estar predicando este capítulo 8, hoy vamos a predicar una parte y el próximo domingo vamos a terminar el capítulo 8, vemos que dentro de toda esa narrativa hay un hombre el cual Dios utiliza para llevar el mensaje del Evangelio más allá de Jerusalén. Pero en medio de esa misma expansión del Evangelio también suceden otras cosas. Y el autor Lucas siempre las presenta de manera que nosotros podamos tener un poquito más de entendimiento de cómo el Evangelio se va expandiendo hacia lugares que ni siquiera pensamos, pero cómo alguna gente también toma el Evangelio cuando llega a esos lugares. Así que lo que vemos en este capítulo 8 es que la misión ya no permanece solamente en Jerusalén, sino que comienza a extenderse. Pero se comienza a extender porque Dios en su providencia utiliza la persecución contra la iglesia para empujarlos más allá de los límites. Vemos que la gente que está huyendo de la persecución que se ha levantado continúa moviéndose, predicando. Y dentro de ese grupo hay un hombre llamado Felipe, que es uno de los que fueron escogidos para servir las mesas para las viudas, que está lleno del poder del Espíritu Santo y sigue predicando a Cristo. Y Dios lo está utilizando poderosamente para llevar el Evangelio a diferentes regiones de Israel. Inclusive es por medio de Felipe que el Evangelio se extiende hasta África. Pero en medio de toda esa expansión y de todo eso glorioso que está sucediendo, también sucede algo particular, y es que hay un hombre que cuando ve las maravillas que está haciendo Felipe, se interesa en escuchar el mensaje, se bautiza, pero luego parece que realmente no ha habido una verdadera conversión. Y entonces uno se pregunta, amado Padre Celestial, ¿qué tú quieres decir a la iglesia? Y finalmente llegamos a esta conclusión o a esta idea central. Y es que nada puede detener el avance del reino de Dios porque este es impulsado por el Espíritu Santo. Nada puede detener el avance del reino de Dios porque este es impulsado por su Espíritu Santo. Y por eso hemos puesto por título a este sermón, Perseguidos, pero no detenidos. Lo primero que nos encontramos es la persecución impulsando la expansión. Versículos 1b hasta el versículo 4. Como sabemos, Esteban había sido apedreado hasta la muerte por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Es la muerte del primer mártir de la iglesia. Cuando esto sucede, Saulo de Tarso, o sea, a quien nosotros luego conocemos como Pablo, en ese momento todavía no ha tenido un encuentro con Jesucristo, todavía está viviendo guiado por su propia religiosidad. Él piensa que está haciéndole un bien y comienza entonces a hacer una campaña contra los nuevos discípulos de Cristo. Comienza a perseguirlos. Comienza a meterlos a la cárcel. Dice el versículo 3 que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Así que mientras todo esto sucede, o sea, muere el primer mártir de la iglesia, comienza a haber una persecución y aquella
gloriosa alegría que había en el pueblo, porque Dios se estaba manifestando grandemente, la gente estaba viniendo, la iglesia tenía el favor del pueblo, ya deja de ser una que otra oposición, ahora se convierte en una persecución seria, donde estaban amenazando la vida de los nuevos discípulos. Así que ellos comienzan a huir, pero sucede algo impresionante, y es que mientras ellos huyen, predican. ¡Qué terrible! Imagínese usted por un momento que usted es uno de esos creyentes, hace poco conoció a Cristo, está gozoso por todo lo que Dios está haciendo, y de repente asesinan a uno de los líderes de la iglesia, comienzan a haber arresto, persecución, todos comienzan a abandonar su hogar para buscar un lugar seguro. ¿Qué usted hubiera hecho? La realidad es que vemos aquí a gente ordinaria huyendo, pero predicando. ¡Qué increíble! Y es que Dios en su providencia utiliza hasta la persecución para continuar con la expansión. Aquella gente estaba muy cómoda en Jerusalén. Tenía su familia, sus hogares, sus trabajos. No tenían razón para salir fuera. Y Dios dijo, bueno, yo les dije que tenían que ir hasta los confines de la tierra. Ellos van a ir. Y la persecución entonces provoca que ellos se vayan a mover. Y el primer lugar donde comienzan a moverse es a Samaria. ¿Y por qué ellos eligen Samaria? Bueno, para los religiosos judíos, sacerdotes, saduceos, fariseos, Samaria era un lugar no agradable. Ellos no les gustaba ir a Samaria, así que para los discípulos nuevos creyentes, sobre todo aquellos que eran judíos griegos, helenistas, encuentran en Samaria un lugar seguro, donde los religiosos no van a llegar porque no quieren tener nada que ver con los samaritanos. Y mientras ellos están huyendo hacia Samaria, ese lugar que se convierte en una ciudad de refugio para ellos, ellos continúan predicando el evangelio, y dentro de esa predicación comienza a haber alegría, gozo. Entonces lo que parecía ser el enemigo del evangelio porque iba a detener, entonces se convierte en aquello que impulsa la expansión del evangelio. Y es que Dios utiliza cualquier cosa en su providencia para cumplir sus propósitos eternos. Y esto nos recuerda a nosotros que nada puede detener los planes de Dios. Ni sus enemigos, ni las circunstancias difíciles, inclusive ni nosotros mismos podemos detener el avance del evangelio. Dios utiliza inclusive aquello que parece estar en contra de nosotros para cumplir sus propósitos. Hoy día hay lugares en el mundo que usted conoce muy bien, países donde la iglesia está siendo perseguida fuertemente. Hay cristianos que están muriendo día a día mientras nosotros estamos aquí muy tranquilamente. Los gobiernos se han levantado para tratar de detener la iglesia, pero lo que el Espíritu hace es que fortalece a la iglesia, se esconden pero siguen predicando el evangelio, y aun cuando pareciese que no está pasando nada, el Espíritu Santo de Dios todavía continúa expandiendo su reino por medio de la proclamación de gente ordinaria como tú y como yo. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si estamos creciendo en nuestra fe de manera que podamos perseverar proclamando a Cristo aun cuando nos persigan. Porque todavía nosotros aquí estamos bastante cómodos. Luego en la trama nos encontramos con Felipe, un hombre ordinario lleno de un poder extraordinario. Versículos 5 al 13. Entre los que salen de Jerusalén se encuentra Felipe. Felipe, como les dije ahorita, fue uno de los 7 que eligió la iglesia para servir a las viudas en las mesas. Este es un hombre que era, por decir, un servidor, y que ahora Dios lo comienza a utilizar como evangelista, y lo vamos a ver más adelante en el libro de Hechos, que así mismo le llama Pablo, le dice Felipe el evangelista. Él no es uno de los 12 apóstoles, él no es una figura de liderazgo en la iglesia, es un líder servidor, pero que Dios lo utiliza poderosamente para continuar expandiendo su evangelio. Dice que Felipe llega a Samaria predicando a Cristo. Ese es el centro de su ministerio, la predicación. Ya él no solamente está sirviendo la mesa, ahora Dios lo llama y dice, no, ahora vas a predicar. Y comienza a predicar en el camino. Y mientras él predica,
Dios utiliza milagros, liberaciones y sanidades para autenticar el poder del Espíritu Santo que le está acompañando, para que aquella gente que no había escuchado de Cristo presten atención. Y obviamente sucede eso. La gente de Samaria comienza a prestar oídos a todo lo que Felipe está diciendo, porque muchos que tenían espíritus inmundos salen de ellos gritando, muchos que estaban paralíticos y eran cojos son sanados, y dice el versículo 8, y había gran regocijo en aquella ciudad. O sea, que cuando el evangelio llega con poder impulsado por el Espíritu Santo a ciudades donde Satanás ha estado dominando por mucho tiempo, también llega con él el gozo y la alegría del evangelio. El resultado del evangelio a la ciudad es que se llena de gozo. No porque Felipe haya sido un hombre extraordinario, no, sino porque el mensaje que él llevaba del evangelio era extraordinario. Era tan extraordinario que estaba transformando vidas. Incluso nos dice que había un hombre llamado Simón, que era mago, que practicaba las artes mágicas. No sabemos específicamente a qué arte mágica se refiere, si era ocultismo o qué, pero de alguna manera este hombre se dedicaba a llamar la atención de la gente hacia él. Y ahora llega Felipe con el mensaje y el poder del evangelio y distrae a la gente de Simón y dice, este realmente es el gran poder de Dios. No es aquel Simón, es este evangelio que está sanando, libertando y trayendo vida nueva. Simón también se le une al combo y dice la palabra que muchos se bautizaban, inclusive Simón. Interesante es que cuando el evangelio llega a la vida de las personas y creen el evangelio, lo que vemos es que la gente se arrepiente y se bautiza. Y Simón también hace lo mismo. Y hasta aquí pudiéramos decir que Simón era también otra parte de los creyentes. Pero más adelante vamos a ver que tenemos que quizás analizar si realmente fue o no fue un verdadero creyente, que realmente creyó en Jesucristo y se bautizó, o simplemente pensó que podía tener beneficio por medio de Jesucristo y por eso se bautizó. Así que pudiéramos llegar a decir que alguna gente se bautiza y otros solamente se mojan. Pero lo que sí podemos decir es que algo extraordinario estaba pasando en aquella ciudad. Había regocijo en la ciudad. Y algo así parecido a esto sucedió en la ciudad de Gales en 1904. Gales está ubicada en Inglaterra. Un joven minero llamado Evan Roberts comenzó a predicar el evangelio, lleno del poder del Espíritu Santo y un hambre y una sed de Dios. Comenzó a orar y se propuso en su corazón alcanzar toda la mayor personas que pudiese por medio del evangelio. Dice la historia que cuando este hombre comenzó a predicar y a dedicarse a la oración, Dios comenzó a hacer grandes cambios en aquella ciudad. Fueron tantas y tantas las personas que creyeron en el evangelio en la ciudad de Gales que los bares tuvieron que cerrar. Las cantinas, no habían clientes. ¿Sabes lo que es eso? Que las cantinas estaban vacías porque todos se habían convertido. La gente dejaron de blasfemar contra Dios. Ya la gente no hablaban malo. O sea, cárceles se vaciaron porque no había quien meter preso, porque nadie estaba haciéndole daño a nadie. Eso pasó en la vida real, hermano. Usted puede buscarlo. Solo porque un hombre ordinario decidió proclamar el extraordinario mensaje del evangelio. Y ese mismo Dios todavía sigue obrando hoy. Dios todavía sigue levantando personas ordinarias para proclamar el extraordinario mensaje del evangelio. Obviamente no todos vamos a ser llamados a predicar ante multitudes, pero todos los creyentes han sido llamados a anunciar a Cristo. La pregunta es si usted está disponible para que Dios lo use. Entonces, hablemos de Cristo donde quiera que nos encontremos, porque Dios puede transformar ciudades por medio del evangelio y traer regocijo a ciudades donde no lo hay.
yo le pido al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos permita experimentar en Bayamón, ver la obra del Evangelio transformando vidas y que haya regocijo en esta ciudad. No solamente en esta ciudad, sino en este país completo. Luego nos encontramos los versículos 14 al 17, la llegada de los apóstoles para autenticar a aquellos nuevos creyentes. Y hemos puesto por título a este punto, autenticados por el Espíritu Santo. Algo que sucedió aquí, diferente a lo que sucedió en Jerusalén. Sabemos que cuando vino el día de Pentecostés, ¿verdad? Todos aquellos que estaban esperando recibieron el Espíritu Santo. Y luego Pedro, en Hechos capítulo 2, comenzó a predicar el Evangelio. Y cuando toda aquella gente escuchó el Evangelio, le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y él le dijo, arrepentíos y convertíos, bautícesen y recibirán el Espíritu Santo de la promesa. Así que lo que vemos es que el Espíritu Santo desciende sobre todos aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador. Pero aquí vemos entonces que dice, versículo 14, cuando los apóstoles oyeron que en Samaria habían recibido la palabra, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces aquí hay hermanos creyentes en la fe que interpretan este versículo como que el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede aparte de la conversión. Pero cuando nosotros vemos y estudiamos toda la palabra en diferentes puntos de la palabra, vemos que esto es una excepción a la regla. Lo que vemos es que cuando la persona reconoce a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene y hace morada en él. Ahora la razón, entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué los nuevos creyentes samaritanos no recibieron de inmediato el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Ahora bien, ¿cuál entonces es la contestación? Podemos decir que Dios en su soberanía retuvo momentáneamente la llegada del Espíritu para hacer algo único en la historia de la redención. Para nosotros poder entender el por qué, tenemos que entender un poquito de la historia. Les dije ahorita que Samaria era un lugar donde viven los samaritanos, con los cuales los judíos no se llevaban. ¿Por qué ellos no se llevaban con los samaritanos? Porque ellos consideraban que los samaritanos eran personas de baja categoría, que ni siquiera, ellos decían que inclusive le decían hasta perros. O sea, ellos pensaban que los samaritanos eran lo peor de lo peor. Pero Dios, en su evangelio, por medio de su Espíritu Santo, vino a constituir un solo pueblo. O sea, no puede haber Jerusalén una iglesia, Samaritano otra iglesia. No hay una iglesia de estos mejorcitos y estos peorcitos. No existe eso. En la viña del Señor, todos somos el cuerpo de Cristo. Así que cuando los apóstoles oyen que ellos reciben la palabra, van allá, envían a Pedro y Juan, vayan y vean a ver qué pasó lo que pasó. Estos son samaritanos. Los apóstoles llegan allá y ven que han creído la palabra del Señor y entonces ellos se han bautizado, pero no han recibido el Espíritu. Y entonces, ¿qué hacen? Oran, ponen sus manos sobre ellos y en ese momento el Espíritu Santo de Dios desciende sobre los samaritanos, autenticando que los samaritanos son tan discípulos de Cristo como los que viven en Jerusalén. Ya no existe los samaritanos y Jerusalén, ahora existe el cuerpo de Cristo. Y es importante esto porque así como va a llegar a Samaria, va a llegar a África y va a llegar hasta los confines de la tierra. Por eso en Efesios, Pablo le escribe a los efesios, ustedes son judíos gentiles, ustedes han sido ahora parte del cuerpo de Cristo. Somos uno en Cristo. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, si puede acompañarme rapidito, Efesios 4, y si no le da break, yo lo leo rapidito. Efesios capítulo 4. Recuerde que la carta de Efesios es una iglesia de gentiles.
Y Pablo está diciéndole a ellos que ustedes han sido, es más, voy a leer el capítulo 3 primero. Capítulo 2, versículo 11. Voy a leer y luego el 4. Efesios 2, 11 dice: por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanos, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Capítulo 4, versículo 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que lo que Dios en su soberanía permite, lo permite para que la iglesia de Jerusalén entienda que estos samaritanos también son parte del cuerpo de Cristo. Lo que para los judíos resultaría impensable, ahora el Espíritu Santo dice: ellos también son mi pueblo. Es por eso que Dios retiene temporalmente la manifestación visible del Espíritu Santo hasta que lleguen los apóstoles. Porque ahora cuando Pedro y Juan regresen a Jerusalén, le van a decir: allá también llegó el Evangelio y el Espíritu Santo así lo ha confirmado. Para nosotros esto también tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque no existe cultura, no existe nación, no existe trasfondo, no existe grupo humano que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. El Espíritu Santo da testimonio que todos los que han creído en Cristo son unos en Él. Todos los creyentes formamos parte de la misma familia. Y fue una experiencia que esta semana nosotros pudimos vivir aquí, porque tuvimos personas del estado de Virginia, Estados Unidos, que se ven algunos diferentes a nosotros, pero pudimos ver que también el Espíritu Santo de Dios habita en ellos como habita en nosotros. Entonces nosotros tenemos que continuar orando y trabajando para que el Evangelio siga llegando a lugares donde todavía Cristo no es conocido. No importa si este lugar a los ojos de la sociedad no es querido, no es reconocido. Y a veces pudiéramos decir: ¿cómo es posible que el Evangelio pueda entrar ahí? Pues sí, el Evangelio es capaz de llegar allí, transformar corazones que están perdidos y traerlos y hacerlos parte del cuerpo de Cristo. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Por último, vemos aquí ahora la historia de Simón, que ha sido introducida en los versículos 9 al 13, y ahora en el 17, del versículo 18 hasta el 24, reaparece Simón. Reaparece Simón y uno dice: ¿Por qué Lucas tú hablas de Simón aquí? Si estamos hablando de la expansión del Evangelio, de lo que el Evangelio está haciendo, ¿por qué está Simón aquí? Y esa es la pregunta que yo he estado haciéndome toda esta semana, hermano. Y yo espero poder contestársela de alguna manera. Vemos que esta narrativa de expansión del Evangelio se da en medio de la persecución, y en medio de esa narrativa está entrelazada la historia o la narrativa de Simón, un personaje que por mucho tiempo se dedicó a las artes mágicas. Un hombre que estaba muy acostumbrado a llamar la atención de toda la ciudad, al punto que muchos decían que sus actos eran el gran poder de Dios. Y ahora hay alguien que llega con el verdadero poder de Dios y está quitando la atención de este hombre para llamarla hacia el lugar correcto. Así que cuando este hombre Simón ve los milagros y señales que Dios está haciendo a través de Felipe, inclusive a través de los apóstoles, cuando imponen sus manos y ven la manifestación visible del Espíritu Santo, que no sabemos cuál fue esa manifestación, porque no nos deja saber. No sabemos si fue que nuevamente comenzaron a hablar en otros idiomas, como sucedió en el Pentecostés, o qué,
pero definitivamente sucedió algo que Simón lo pudo ver con sus ojos. Ya Felipe había tomado la iniciativa de ir a bautizarse. Dice la palabra que creyó y se bautizó, y después andaba todo el tiempo con Felipe y estaba atónito con las señales y milagros que hacía. Sin embargo, ahora cuando Felipe ve que los apóstoles imponen las manos sobre los nuevos creyentes y reciben el Espíritu Santo, sale a relucir algo nuevo de Simón, algo que no habíamos visto. Versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. En cierta manera, Simón está dejando al descubierto qué es lo que hay en su corazón. Simón el mago todavía necesita arrepentimiento. Al ver que el Espíritu Santo es dado por medio del ministerio apostólico, intenta comprar ese poder ofreciéndole dinero a los apóstoles. Y cuando Pedro escucha esto, le dice que tu plata perezca contigo. Porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí hay un hombre que estaba acostumbrado a llamar la atención, y al ver que hay otra entidad que se está llevando toda la atención, él también quiere de eso. Y eso nos deja saber que en medio de los avivamientos siempre va a haber gente que se va a acercar por otras razones que no son las apropiadas. Porque cuando Dios comienza a glorificarse en sitios, siempre se va a acercar gente que se acercan, pero no por las intenciones correctas. Pedro le dice, versículo 22, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Estas palabras son palabras fuertes, hermanos. Arrepiéntete, es un llamado al arrepentimiento, y ruego al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Y es que querer robarle la gloria a Dios es un pecado de idolatría terrible. Querer imitar al Espíritu Santo, podemos decir que es, la palabra ahora se me fue de la mente, pero hay un pecado que dice que blasfemar contra el Espíritu Santo. No estoy diciendo que Simón lo haya hecho, pero vemos el corazón de Simón está completamente desviado del Evangelio. Versículo 24, mire la respuesta de Simón. Rueguen ustedes al Señor por mí. Si este hubiera sido un verdadero creyente y el llamado fue al arrepentimiento y realmente hubiese creído, esta es mi interpretación. No tiene que pedirle a otro que ruegue por él, porque el Espíritu Santo nos da arrepentimiento, nos constriñe nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento y la fe. Un verdadero creyente de Dios no recurre a otro para decir, ruega por mí a ver si Dios me perdona. No, porque en Cristo hemos sido perdonados. Así que finalmente no sabemos cuál era la condición espiritual final de Simón. Lo que sí sabemos es que sus motivaciones eran completamente incorrectas. Simón quería el poder de Dios, pero no necesariamente al Dios de ese poder. Quería los milagros de Dios, pero no al Dios de los milagros. Y precisamente ahí encontramos el contraste entre los samaritanos y Simón. Los samaritanos querían a Jesucristo, no por sus milagros, sino por lo que Él era. Y Simón quería a Jesucristo por lo que podía obtener de Él. Y mientras el Espíritu Santo confirma a aquellos que pertenecen a Cristo, Simón queda expuesto con un hombre cuyo corazón todavía necesita arrepentimiento, porque los apóstoles oraron para que recibieran el Espíritu Santo, pero en ningún momento leemos que el mismo Simón haya recibido el Espíritu Santo. Así que mi interpretación
quizás me puedo equivocar, pero como estoy creyendo en lo que estoy leyendo en la palabra y la interpretación que la palabra me da, puedo decir yo que muy posiblemente Simón no se había realmente convertido al Señor. Y la realidad es que no sabemos si luego se arrepintió o no, porque el llamado de Pedro fue al arrepentimiento y Lucas no nos dice si se arrepintió o no. Así que finalmente solamente Dios y Simón saben qué pasó con Simón. Para nosotros lo importante no fue si Simón se convirtió, si se arrepintió o no, sino examinar nuestras propias motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a acercarnos al Señor? ¿Estamos buscando nosotros llevarnos la gloria del Señor? ¿Estamos nosotros tratando de buscar que la gente se asombre por nosotros en vez de buscar que Dios sea quien sea glorificado en todo lo que hacemos? ¿Realmente yo he hecho una real confesión de fe que me ha llevado al arrepentimiento genuino y las aguas bautismales son la confesión pública de mi fe, o simplemente he ido a las aguas bautismales porque fue lo que me enseñaron de chiquito? El evangelio va a seguir esparciéndose, no importa si en el camino van a haber gente que sean falsos creyentes, porque ni aún los falsos creyentes pueden detener el avance del evangelio. La buena noticia es que si todavía no te has arrepentido de tu pecado, todavía hay tiempo. Todavía puedes venir en arrepentimiento delante de Jesucristo y decirle: Señor, yo muchas veces me he acercado a ti buscando tus beneficios, pero hoy yo quiero venir delante de ti por lo que eres tú, mi Señor y mi Salvador. Perdóname, yo quiero servirte de todo corazón y quiero vivir para ti. Y créeme que Dios te perdonará. Aleluya. Finalmente, Lucas nos informa que Pedro y Juan continuaron predicando en muchas aldeas samaritanas mientras regresaban a Jerusalén. Así que el viaje de Pedro y Juan no solamente fue para autenticar que realmente aquel lugar había recibido a Jesucristo, que impusieron sus manos y fueron bautizados con el Espíritu Santo, sino que ellos aprovecharon ahora y mientras iban de camino de regreso a Jerusalén a llevar las buenas nuevas de lo que estaba sucediendo, dice que en cada aldea que iban, entraban y anunciaban el Evangelio solemnemente. La misión continuó, la persecución no logró detenerla. Los prejuicios culturales no pudieron detenerla. Las falsas motivaciones de algunos tampoco pudieron detenerla. Dios continúa extendiendo su reino. De manera que a lo largo de este pasaje vemos cómo Dios extiende su reino mediante la persecución para alcanzar a un pueblo como los samaritanos, que era despreciado, pero ahora ha sido incluido al reino de Cristo, y todo ha sido por gente ordinaria como usted y como yo, que simplemente no se callaron, no se detuvieron aún en medio de la persecución. Hermano, y si hubo alguien en esta vida que ha sido y ha vivido de una manera ordinaria a los ojos del mundo, fue Jesucristo. Nació en un pesebre. No nació en un castillo, no nació en un lugar reconocido. Nació en humildad, vivió como carpintero con su familia y finalmente murió de la manera que nadie se hubiera imaginado. Todo lo que hizo no nos habla de extraordinario. Sin embargo, su vida, su muerte y su resurrección logró lo que nadie más podía hacer. Logró lo extraordinario, que gente como tú y como yo, que estábamos perdidos y sin fe, sin esperanza, pudiésemos obtener salvación por medio de la fe. Felipe fue enviado a predicar a Samaria, pero Cristo fue enviado desde el cielo a rescatar a pecadores. Felipe anunció la salvación que solo Jesucristo puede dar, mas Cristo fue quien obtuvo la salvación mediante su muerte y su resurrección. De manera que ahora todos aquellos que hemos creído
su Espíritu Santo nos ha unido a Él como un solo pueblo, donde hombres y mujeres de toda lengua, pueblo y nación pueda confesar que Jesucristo es el Rey. Y mientras este mundo todavía continúa a detener el avance del Evangelio, nosotros seguiremos proclamando a Cristo. Porque los creyentes, amados, podrán ser perseguidos, pero jamás serán detenidos. Porque en todo el mundo hay gente ordinaria siendo impulsada por el extraordinario poder del Espíritu Santo para llevar este Evangelio hasta los confines de la tierra. Que el Señor nos ayude. El llamado para nosotros, amado hermano, ¿cuál es? Sencillo. Si usted es un verdadero creyente de Jesucristo, tú también has sido llamado a proclamar el Evangelio de Jesucristo con la confianza de que el extraordinario poder del Espíritu Santo está obrando en ti para la gloria de su nombre. Y si hay alguna persona que todavía no ha entregado su corazón al Señor, que todavía está lejos del Señor, cautivo por la maldad o por los deseos de su corazón, el llamado es: no seas como Simón. Hoy puedes acercarte en fe, arrepentirte de tu pecado y confesar a Jesucristo como tu Salvador. Él te librará de todo tu pasado, te dará una vida nueva en Cristo y te llenará con su Espíritu Santo para que puedas vivir como aquella ciudad en regocijo y gozo por una vida eterna. Oremos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, yo te ruego, Padre, que tu palabra, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, traspase los pensamientos, los corazones, y que tu Espíritu Santo imparta fe para creer que Jesucristo es el Señor. Yo te ruego, amado Padre, que tú nos fortalezcas y nos ayudes a perseverar aún en medio de la persecución, entendiendo que tu Espíritu Santo está con nosotros, y que si tu Espíritu está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El avance del Evangelio no lo podrá detener nadie, porque es tu propósito de que este Evangelio sea esparcido hasta los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor, a proclamarte con fidelidad y a dejar el resultado en tus manos, para que seas tú quien siempre sea quien se lleve la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.